¿Vale? Voy a hacer dos transformaciones a la vez. La fuente de corriente de 8 amperios en paralelo con una resistencia de 3 es igual a una fuente de tensión en serie con esa misma resistencia, y al otro lado igual. ¿Vale? Lo vamos a hacer en pequeño y os lo hago aquí. ¿Vale? Entonces podríamos escribirlo así. En serie. En serie. ¿Vale? Las resistencias son las mismas. Esta de 3 ohmios es esa. Y esta de 1 ohmio es esa de ahí. Y calculamos los valores de las fuentes mediante la ley de Ohm, ¿vale? VG es igual a IG por R. Por tanto, si la fuente es de 8 amperios, 8 por 3, 24. Uy. 24. Y la otra fuente, que es de 4 amperios, 4 por 1, 4 voltios. Y fijaros que I1, lo que me están pidiendo es la corriente de esa malla. Ya la puedo escribir, dime. El signo de la fuente sería al revés, ¿no? Sí, es verdad, me equivoco. Tienes razón, sí, gracias. Este es al revés, porque como la fuente de intensidad va hacia abajo, es verdad, se me ha colado ahí. ¿Veis? La flecha va hacia abajo, tengo que poner, ¿vale? Menos más. Claro, las podemos asociar. Aquí, en este circuito, ya podríamos escribir la ecuación de malla, pero es que esto se puede simplificar aún más, porque en verdad I1 es la corriente de toda la malla. Y esto se puede simplificar aún más. Yo eso lo puedo poner como solo una fuente y solo una resistencia. Y la corriente I1 sigue siendo la misma. ¿Vale? Esa resistencia, ¿qué será? 3 más 1, ¿no? 4 ohmios. ¿Y esa fuente qué valdrá? Menos más menos, ¿vale? Menos más, ¿qué valdrá esa fuente? 24, porque es 24 más 4 menos 4, 24. ¿Vale? 24 menos 4 más 4, 24 voltios. Hemos agrupado fuentes. Hemos agrupado las 3 fuentes en una de 24 y las 2 resistencias en 1. Y ahí fácilmente calculo la intensidad. ¿Qué vale la intensidad? ¿Qué vale I1? 24 partido 4, la ley de Ohm. 6 amperios. Esa es la solución. Entonces, fijaros si es útil el método de transformación de fuentes y agrupación de componentes. Hemos resuelto lo que nos pedían sin ninguna ecuación. La verdad es que este problema, este primer ejercicio, era fácil de hacer por mallas. Ya os digo, 3 mallas elementales, las dos de los extremos están resueltas, 8 amperios, 4 amperios, y solo escribiría la ecuación de la malla de en medio y despejaría, y eso sí, 1. Es fácil, pero es una ecuación. Fijaros, mediante transformación, yo transformo estas mallas laterales y entonces se queda en una única malla. La intensidad que me piden sigue siendo esa, la de la fuente, porque yo la fuente no la he tocado. Y esto aún es más reducible a solo una fuente y una resistencia. ¿Veis? Pero vamos, pues se puede resolver de cualquier forma. Esta es una posible. ¿Vale? Nos piden hallar I1. ¿Vale? Os proyecto el dibujo. Aquí.
Vale, os digo, primero haced esta transformación de la fuente de intensidad en paralelo con la resistencia, me lo transformáis a fuente de tensión en serie. Y por este lado, la fuente de tensión y la resistencia en serie me lo pasáis a fuente de intensidad, resistencia en paralelo. Así aquí podéis agrupar las resistencias en paralelo. Y luego volvéis a abrir a fuente de tensión con resistencia y se os queda una única malla. ¿Sí? Y entonces ya en la única malla agrupáis todo, fuentes y resistencias, y ya os sale la intensidad que nos piden, la I/1. ¿Vale? Quien lo tenga que me diga qué valor le da. ¿Vale? Transformamos esto y transformamos esto. ¿Vale? Las resistencias son las mismas y para hallar la extensión y la intensidad de las fuentes usamos ley de Ohm. VG igual a IG por R. 2 por 1, 2. Y aquí la tensión es 12, la resistencia es 1, la intensidad es 12 partido 1, 12. ¿Veis? La resistencia que yo quiero hallar la intensidad es esta de aquí. Y 1, la que marco en rojo. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ya os digo, agrupar estas dos en paralelo, 1 en paralelo con 8 y luego transformar otra vez. ¿Ha llegado alguien ya al resultado? ¿Cuántos da? Pero la intensidad final, digo, I1. 3 amperios. ¿Vale? Venga, me espero un poquito, a ver si haced vosotros la transformación. Es que yo lo... dime. ¿Qué cambia la de voltaje por intensidad R? ¿Cómo? Porque pone 12 voltios, lo pasa a amperio. Aquí, porque la transformación de fuentes... La transformación de fuentes lo que te dice es que una fuente de tensión en serie con una resistencia es equivalente a una fuente de intensidad en paralelo. El valor de la resistencia es la misma. Si vale 1 ohmio, aquí 1 ohmio. Y el valor de la fuente de intensidad tiene que ver con estas según la ley de Ohm. Por tanto, si tú despejas de ahí IG, es V partido R. ¿Qué vale V? 12. ¿Qué vale R? 1. 12 partido 1, 12. ¿Vale? Porque esa es la fórmula. La fórmula para transformar fuente de tensión a fuente de intensidad es aplicar la ley de Ohm. La que tú quieras, la que te interese. Yo cuando transformo fuentes es porque me interesa hacerlo para luego poder agrupar resistencias. Pensar que este método se le llama reducción o simplificación. ¿Y cómo se reduce un circuito? Pues agrupando resistencias y agrupando fuentes. Cuando la configuración del circuito no te permite agrupar, utilizas una transformación de fuentes. Y al transformar, claro, cambias una resistencia de serie a paralelo y una fuente de tensión a intensidad y eso te permite hacer alguna transformación. Yo en mi circuito inicial, en el de arriba, no podía agrupar nada. Y sin embargo, al haber transformado esto, ¿ves? Me salen dos resistencias en paralelo. Y ahora, ¡pum!, agrupo, ¿veis? Y he simplificado. ¿Vale? ¿Vale? Si seguimos, esto hay que agrupar 1 en paralelo con 8.
1 en paralelo con 8. ¿Qué os da 1 en paralelo con 8? ¿Qué os da 1 en paralelo con 8? Producto partido suma. ¿Eh? 8 novenos, ¿vale? 8 novenos de ohmio. Y ahora lo que hacemos es volver a transformar. Yo eso hago otra transformación. Transformo a fuente de tensión. Y entonces se me queda fuente de tensión, resistencia, esa resistencia de 8 novenos, y me quedan estas dos de antes y la fuente. 2 voltios, 1 ohmio, y esta, ahora tenemos que hacer V. Esta V es la ley de Ohm. 12 por 8 novenos, ¿no? 12 por 8 novenos, ¿vale? VG es 12 por 8 novenos. Esto se puede simplificar, 3 arriba, abajo, 4 por 8, 32 tercios. ¿32 tercios? Sí, 32 tercios de voltio. ¿Vale? Y ahora este circuito es súper fácil para hallar lo que me piden. Me piden hallar la intensidad por ahí. Esa es la intensidad que me piden. Y esto aún es más reducible. Agrupáis todas las resistencias y las dos fuentes. Es la ecuación de la malla. Vale. Os dibujo el circuito que tenemos, 32 tercios de voltio, 3 resistencias, 1 ohmio, 8 novenos y la fuente de más o menos 2 voltios. Estoy copiando el mismo que tenemos. Y lo que me piden es la intensidad por ahí. Pero como todo está en serie, está todo en serie. Y es una malla, es una única malla. Es una única malla. Podemos escribir la ecuación de malla entera, ¿no? Podríamos poner menos 32 tercios más 2 igual, más I1 por 8 novenos más 1 más 1. Eso es la ecuación de malla, ¿vale? Esta es la ecuación de la malla. ¿Vale? La intensidad es así, más menos, las tensiones en las resistencias, más menos, más menos. Pero es que es más fácil coger y agrupar las fuentes. Agrupo las fuentes y es 32 tercios más 2. Eso me sale 26 tercios. 36 tercios menos 2, perdonad. ¿Vale? Y todas las resistencias, claro. Y las fuerzas también. Menos más menos, cuidado que están menos más menos. O si queréis pongo esta primero, ¿vale? No quiero liaros con eso. A ver, os voy a dibujar primero el circuito. Ese circuito reducible a una fuente de tensión y una única resistencia. Esa única resistencia es 8 novenos más 1 más 1. ¿Vale? Eso es 8 más 9, 26 novenos. Y esta fuente es, con estos terminales, menos más, es 2 menos 32 medios. Tercios, perdón, 2 menos 32 tercios. Y eso sale 26 tercios. ¿Vale? ¿Vale? Es que no os quiero liar con esto, no sé cómo explicaros
Lo veis, ¿no? Que el sentido, si me quedo con este sentido, ¿vale? Me quedo con este sentido, el más menos es 32 tercios menos 2. Uy. Y entonces ahí calculáis directamente la intensidad. Por la ley de Ohm. Y sub 1, 26 tercios, eso es la V, partido la resistencia, que son 26 novenos. ¿Vale? Y eso sale 3. Dime. ¿Vale? Finalmente hemos visto que nos queda solo una única malla y la intensidad I1 es 3 amperios. ¿Vale? ¿Está claro? Que me he liado un poco al final, perdonadme, me he liado aquí escribiendo. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Claro? ¿Hacemos el siguiente? ¿Vale? Para hallar I1 voy a transformar la fuente de intensidad en paralelo con la resistencia. Entonces tengo fuente de tensión en serie. La resistencia la misma, 3 ohmios, 3 ohmios. Y la V es la ley de Ohm, 5 por 3, 15 voltios. ¿Vale? Y ahora tengo esta, más menos, y esta resistencia. 6, estos son 6 voltios. ¿Cómo están las fuentes? Menos, más, menos. ¿Vale? Están están opuestas. O sea, es 15 menos 6 o 6 menos 15, según como queráis poner los polos, menos más o más menos. ¿Vale? Y las resistencias en serie se suman. ...15 menos 6, 9. Esta vale 9 voltios. Y la resistencia, 3 más 6, 9 ohmios. ¿Qué vale la intensidad de I1? 9 partido 9, 1 amperio.